Bien, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. A título personal, se lo dije a mi hermano Franklin, ahora se lo digo a todos ustedes. Muchísimas gracias, hermano, por la amabilidad de tomarnos en cuenta para compartir la palabra. Mira, yo le debo al Evangelio el amor por la lectura. Ahora que mi hermano hablaba de esto, yo recuerdo en mis años adolescentes, yo no leía un libro, muy difícil. Entonces yo me convertí a los 17 años en las vacaciones cuando yo pasaba de tercero a cuarto de bachillerato. Y es una cosa increíble lo que Dios hizo en mi vida. Yo creo, perdóneme si lo he dicho aquí, pero me gusta decirlo, yo me convertí, o Dios me convirtió, como dicen los muchachos, con fiebre. Una fiebre. Yo quería, óigame, ir a la iglesia todos los días. Cada vez que no había culto, yo me sentía extraño. Pero yo recuerdo que cuando yo me convertí en un campamento, cuando llegué a mi casa, había un hermano que ya era cristiano, que yo le dije que yo me había convertido. Oiga, él se arrodilló, dio gracias, y al otro día me regaló una Biblia, la clásica Biblia de Scofield. Bueno, esa noche en mi cama, yo me leí el libro de Génesis entero, los 50 capítulos. Digo, pero yo no me imaginaba que esto era así. Bueno, la segunda noche arranco con Éxodo, pero cuando llego a los detalles del tabernáculo, digo, bueno, esto está serio. Pero con esfuerzo, batallé y con sueño, 40 capítulos de Éxodo la segunda noche. Tercera noche, ahí sí se puso duro, Levítico. Me venció Levítico, porque no entendí nada. Entonces le hago el cuento a mi hermano y me dice, muchacho, tú por poco pierdes la salvación. No, lee los evangelios. Empecé mal. Pues mire, de verdad, yo cuando miro atrás, yo tengo que darle gracias a Dios, porque yo no era así. Y la predicación, yo nunca en mi vida me imaginé que yo iba a estar hablando en un auditorio. Si Dios me llamó a esto, y por eso le doy las gracias al Señor. Hermanos queridos, los felicito por este tema, manteniendo la unidad. En esa noche yo he titulado el mensaje Unidos en una misma esperanza. Y yo los felicito porque ciertamente tenemos que reiterar ese llamado del apóstol Pablo cuando dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El término solícito conlleva dos ideas, diligencia y empeño, esfuerzo. Que no se pierda tiempo, pero que se haga con esfuerzo, porque ciertamente la unidad de por sí existe. Hay la unidad espiritual de la que todos participamos por el Espíritu, que es quien la crea. Pero esa es la dimensión ante Dios. Pero en la práctica, el llamado es a que en la práctica esa realidad que Dios hizo en ustedes en el sentido espiritual se haga, se materialice en el diario vivir. Una novela muy famosa de aventura se titula Los Tres Mosqueteros, del escritor francés Alejandro Dumas. Lo interesante del caso es que no eran tres mosqueteros, eran cuatro, pero se quedó el nombre de los tres mosqueteros. Y el libro, la novela, se centra en el cuarto mosquetero, que se llamaba D'Artagnan. La novela comienza cuando el padre de D'Artagnan le entrega una carta de recomendación para que él fuera a París
Y el encargado o director de la compañía de los mosqueteros del rey de Francia, en esta carta le indicaba, le hablaba acerca de su hijo. Lamentablemente perdió la carta, o se la robaron, si mal no recuerdo. Bueno, ya en París se ve envuelto en muchos problemas hasta que conoce a los 3 mosqueteros y se forma el cuarteto: Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Era la compañía que iba a defender al rey de Francia. Y estos 4 mosqueteros formaron una hermandad tan fuerte que cada vez que se veían en una aventura peligrosa, pronunciaban la famosa frase: todos para uno y uno para todos. Yo creo que ese puede ser el lema de esta semana. Todos los hermanos unidos y uno para todos. Hermanos, podemos utilizar esta frase porque el pueblo de Dios ha sido llamado por el Señor a la unidad. Él, en su gran oración sacerdotal, recuerden que oró al Padre para que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre. Uno en el Hijo, uno en el Padre. Y hermanos, Dios nos ha llamado a ser parte de la más gloriosa comunidad. Interesante el tema que van a tratar en los cursillos. La iglesia, una comunidad, porque el término comunidad viene de común, de las cosas que compartimos y tenemos en común. Y Dios nos ha llamado a una tremenda vocación, la vocación de una gloriosa esperanza. Pero para entender la implicación de este llamado, tenemos que ver la esperanza en el contexto de la carta, porque probablemente si yo les preguntara cuál es la más gloriosa esperanza que tiene el pueblo de Dios, usted me va a responder lo que yo sé que debe responderme: la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Amén. La llamada, la esperanza bienaventurada. Sin embargo, en la carta a los Efesios no se menciona la segunda venida de Cristo. Por ello, la esperanza no tiene que ver en ese contexto con la venida de Cristo, sino con los resultados que vamos a disfrutar fruto de esa venida, aunque no lo mencione. Pablo, por ejemplo, yo supongo que mis amados hermanos que vinieron antes de mí, les habrán recordado que la carta a los Efesios se divide en 2 partes. Los 3 primeros capítulos, Pablo describe el plan supremo de Dios al cual la iglesia ha sido llamada. Y por eso la carta, en esos 3 primeros capítulos, eso es como si fuera un culto de adoración en la celda donde Pablo se encontraba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para llevarnos, óigame, para ser santos y sin mancha delante de Él en su presencia. A esa gloriosa esperanza hemos sido llamados. Y más adelante dice que Dios sobreabundó su gracia sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según se había propuesto en sí mismo, y ahí explica cuál es ese misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando el apóstol Pablo en esa carta habla de la esperanza, está mirando a la realidad que nos espera cuando ese plan supremo de Dios se materialice en su presencia y nosotros seamos la joya estelar de la obra de Dios. A eso fuimos llamados. Pablo nos dice: hay un cuerpo, hay una fe, como así también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación.
En esta noche quisiera destacar el pensamiento de que esa unidad a la que somos llamados a conservarla, esa unidad práctica en el diario vivir, es posible si nos apoyamos en esa esperanza que compartimos. Lo voy a repetir. La unidad práctica en esta iglesia será posible cuando nos apoyemos en la esperanza que compartimos. Voy a pedirle a mi querido hermano Yorkie, ven por aquí por favor para que nos encomiende en las manos del Señor. Oremos. Padre Santo, que moras en las alturas, te damos las gracias porque por tu voluntad estamos aquí para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú pongas en nuestros corazones el deseo de escuchar, de amar y de hacer tu voluntad al escuchar tu palabra. Te rogamos para que tú dirijas a tu siervo, para que tú le utilices con poder, para que nosotros podamos escuchar tu palabra con gozo, con alegría, que salgamos de aquí convencidos de que hacer tu voluntad es parte de tu plan y es un compromiso personal que tenemos como creyentes para mantener la unidad del Espíritu y de la Iglesia. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos queridos, la pregunta es obvia. Si decimos que la unidad de la iglesia, la unidad práctica en la iglesia es posible si nos apoyamos en la esperanza que compartimos, la pregunta lógica es responder: ¿de qué manera el compartir esa misma esperanza hace posible que nosotros nos apoyemos en los unos a los otros, de modo que podamos ejemplificar, evidenciar en la iglesia que somos un cuerpo unido? En primer lugar, me doy cuenta a la luz de la carta que en primer lugar esa esperanza nos hace agradecidos, nos hace que todos seamos creyentes agradecidos. Noten que el capítulo primero de la carta, el apóstol Pablo, ese capítulo, como yo digo, es un culto de adoración en la celda del apóstol Pablo. Él comienza con una alabanza, pero luego en el capítulo, en el verso 14 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Sabe lo que está diciendo? Por esta causa. ¿Cuál causa? La obra, la esperanza a la que Dios te llamó a ti para formar parte de su iglesia. Un pueblo agradecido. Una iglesia que eleva acciones de gracias a Dios por esa esperanza a que nos ha llamado. Es una comunidad que se apoya. Dime, mi hermano, si no te sientes motivado cuando hay hermanos que son más agradecidos que otros. Y tú ves a ese hermano cómo le da gracias a Dios por la manera como lo llamó. Y ese hermano reitera las gracias una y otra vez. ¿No te inspira oír que Dios sacó de las tinieblas a su luz admirable a esa persona? ¿No te motiva saber que esa persona que antes estaba completamente perdida, Dios lo ha llamado a compartir una misma esperanza? ¿No te recuerda quién tú eras antes de venir a Cristo? ¿Quién eras tú? ¿No te recuerda cuáles eran tus pensamientos, tus intereses, cuáles eran tus metas en la vida? ¿No te motiva eso a elevar acciones de gracias al Señor? Yo digo que si la salvación solamente hubiera sido el perdón de los pecados, imaginémonos solamente este pensamiento, que la salvación únicamente hubiera sido el perdón de los pecados. Yo le digo que yo duraría la eternidad agradeciéndole a Dios. Pero Dios es tan rico en misericordia, dice el apóstol Pablo, que aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero le agrega una ñapa. Y juntamente con Él nos resucitó, pero le agrega otra ñapa. Y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. A esa esperanza
¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pablo lo que está diciendo es que la iglesia es la obra suprema de Dios para manifestar lo que es su gracia. Esa es la esperanza de la que él está hablando. Óigame, cuando estemos en la eternidad, Dios va a exhibir esa joya que es la iglesia. Y eso eleva nuestro corazón. Pablo dice en el capítulo 2, miren ustedes gentiles, lo que somos nos éramos. Recuerden en otro tiempo que ustedes en cuanto a la carne, en cuanto racialmente, ¿quién era? Era llamado despectivamente por los judíos, los incircuncisos. ¿Recuerdan? Recuerda que en aquel tiempo, dice Pablo, estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin promesa. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por Jesús. Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados. Y eso despierta en nuestro corazón la gratitud. La manera de decirle al Señor, gracias Señor. Gracias por llenarme de esa esperanza que es lo que nos impulsa a poder resistir los embates del enemigo, que es lo que nos impulsa a tener la frente en alto a pesar de la hostilidad del mundo. Compartir una misma esperanza nos hace agradecidos los unos a los otros. Y hay hermanos y hermanas que cuando usted ve que dan gracia, despiertan en nosotros una envidia sana de imitarlo y decir gracias Señor. ¿Cómo esa esperanza nos ayuda? ¿Cómo nos sirve de apoyo? En primer lugar, porque nos hace ser agradecidos. Pero en segundo lugar, nos hace orar en petición. En el mismo capítulo primero, como dije hace un instante, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, mira, hermanos, yo no solamente estoy agradecido a Dios porque los ha hecho partícipe de ese plan supremo, sino que también pido a Dios por ustedes, intercedo por ustedes. ¿Y sabe cuál es la oración? Oiga la oración. Vaya conmigo, por favor. Quiero que busque ese texto. El capítulo 1 y el verso 17. Mira lo que dice. Mira cuál es la petición del apóstol Pablo. Efesios capítulo 1. Dice, primero doy gracias a Dios, pero no me quedo ahí. Intercedo por ustedes. En el verso 17 mi oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, es decir, el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén, amén. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, esta esperanza es tan grande que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entenderla. Esta esperanza es tan gloriosa que Dios tuvo que revelarla. Y eso lo explica Pablo en el capítulo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Aquellos que dicen que la iglesia existía en el Antiguo Testamento, yo quisiera saber, ¿qué hacen con Efesios capítulo 3? Misterio que no se dio a conocer a otras generaciones, como ahora se les reveló a los santos apóstoles y profetas. La iglesia, la joya suprema de Dios, fue un secreto bien guardado de Dios. Y Pablo dice, Dios nos lo dio a conocer a los apóstoles y profetas y nosotros lo hemos dado a conocer a la iglesia para que sepa a dónde Dios nos va a llevar, para que sepa a qué esperanza estamos destinados. Por eso, hermanos queridos, es importante que en un mundo sin esperanza, en un mundo sin Dios, en un mundo a la deriva, la gente pueda ver una familia unida,
que la gente pueda ver que, mira, a esa iglesia me gusta ir, porque se ve la unidad entre los creyentes. Y si hay amigos, yo quiero decirle a los amigos que cuando la Biblia nos insta, y también a los hermanos, a mantener la unidad del Espíritu, no significa que haya una iglesia perfecta. No significa que los cristianos que asisten a esta iglesia sean perfectos. No significa tampoco que todo el mundo piense igual. No significa que todos seamos idénticos, porque ya eso no es unidad, sino uniformidad. No, unidad es una cosa, uniformidad es otra. Y como creyentes que fuimos rescatados de una vida de pecado, el pecado nos asedia. Y yo le digo esto a los hermanos, porque ciertamente, si conservar la unidad fuera tan fácil, o si la unidad ya de por sí es un hecho práctico, no habría razón para que existieran estos mandamientos, ¿verdad que no? Si los cristianos fueran perfectos, no hay necesidad de que Pablo escribiera, no mintáis los unos a los otros, no tengáis celo, contienda. ¿Qué pasa? Que lamentablemente a veces fracasamos en ese llamado. Y es una pena porque ciertamente como seres humanos, nosotros hemos venido, como yo digo, con un defecto de fábrica. Cada creyente tiene un defecto de fábrica. ¿Usted sabía eso? Esa fábrica, la fábrica del pecado nos ha marcado. Y hay hermanos que son excelentes hermanos, pero tienen un genio tremendo. Y hay otros que son muy buenos creyentes, pero tienen un codo de hierro, no dan ni las gracias. Y cada uno de nosotros tenemos que lidiar con un pecado uno u otro, porque tenemos nuestro defecto de fábrica. Y sabe una cosa, Dios pudo habernos, en el momento en que nos convertimos, pudo habernos glorificado. ¿Usted se imagina? Se convirtió santo, inmediato. No, nos dejó para que aprendiéramos a valorar el precio de la salvación, para que lucháramos en el día a día con el pecado, para tener que soportar a esa mujer que me tocó, qué mujer más quisquillosa, para tener que soportar a ese hombre, que ese hombre no se le puede decir nada porque de una vez se exalta y se enoja. Y ese hermano que tengo a mi lado, eso es la mujer que más habla, Dios mío. Pues mira, déjame decirte que precisamente eso es lo que hace la esperanza. Me hace orar por ella y me hace orar por mí. Y de esa manera somos unidos en Cristo. Nos hace ser agradecidos, nos hace orar, pero también nos hace ser humildes. Este es un punto fundamental en la carta. Precisamente el texto, mira, yo no había abierto el pasaje, lo estaba diciendo de memoria. El texto dice el verso número 2, debiste haberme lo dicho, mujer bella. El verso número 2, la primera actitud que él insta a la iglesia para mantener esa unidad es, dice, con toda humildad y mansedumbre. Mire, como les he dicho a mis hermanos en mi iglesia, cuando usted lea un texto, nunca olvide leer el contexto, de dónde viene el pasaje, y usted comienza a leer los versos anteriores y va siguiendo hasta que llega al texto donde usted está leyendo y sigue y lee otros versos para poder captar la implicación del pasaje. ¿Por qué este llamado a la humildad? Pablo está escribiendo a una iglesia formada por judíos y gentiles. Y eso a nosotros no nos dice nada. Pero si esta carta hubiera sido escrita a una iglesia donde se reúnen judíos y palestinos cristianos, ya usted se imagina lo que significa esto. Porque como humanos que somos, como que la comidilla, ¿verdad?, del odio racial, como usted bien sabe, fácilmente puede aflorar. Y cuando Pablo escribe esta carta, para el judío, el gentil era un perro. No un perro bonito como lo entendemos hoy, sino perro en el sentido despectivo, negativo, sucio. Y para el
el no judío. El judío era un arrogante. No querían saber de ellos. Había un odio racial tremendo. Y ahora resulta que están en la misma iglesia. Mira qué problema. Y él se sienta aquí, el hermano judío, y aquí está el hermano gentil. Y Pablo le dice, miren, oiga lo que dice el capítulo 3 para que usted lo entienda. Vaya conmigo ahí mismo al capítulo 3. Él le dice, verso 6, ahí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Yo pregunto, ¿coheredero con quién? Con los judíos. ¿Cómo? Que la herencia que Dios nos prometió a nosotros, la voy a compartir con este que... Sí, con ese mismo. Mire, si hay una cosa vergonzosa, es cuando en la iglesia se establecen distinciones. Todavía hoy. Distinciones sociales. Aquí se sientan, ¿verdad? Esos asientos están reservados, ¿verdad? Para los hermanos Popov. Y lo, ¿verdad? Allá atrás. Un hermano me dijo que recientemente otro hermano le contó que fue a una iglesia recientemente en Estados Unidos, de las nuestras, de habla inglesa, donde los blancos se sientan de un lado y los morenos de otro. Digo, eso no es iglesia. No, eso no es iglesia. Que se olviden de eso. El que cree que en Estados Unidos el racismo hacia el moreno terminó, que se olvide de eso. Eso lo tienen metido entre los tuétanos. No lo aceptan. Y es vergonzoso cuando una iglesia que dice ser cristiana hace una cosa de esa manera. Eso es la negación del cuerpo de Cristo. Pero han surgido recientemente iglesias para clase media alta. ¿Usted sabía eso? Porque nuestro target es la clase media alta. Eso es la negación del evangelio. El evangelio, la grandeza del evangelio fue que sentó al judío y al gentil en una misma mesa. La grandeza del evangelio fue que sentó al amo y al esclavo en una misma mesa, como lo voy a decir mañana. Dígame, ¿qué otra religión puede hacer eso? Personas enemistadas racialmente, un odio racial, un odio social, un odio de clase. Dígame otra religión que haga eso, que transforme el corazón. Por eso Pablo dice, tú no eres nadie, mi hermano. Dios te llamó a una vocación tan grande que tú no mereces eso, fue por gracia. Y en el fondo se lo está diciendo al judío, porque todavía el judío pensaba como pensaban los apóstoles. Señores, recuerden a Pedro. Pedro, Dios tuvo que darle una visión para que Pedro fuera a una casa de un gentil. Y cuando llega a la casa, ustedes saben bien que yo vine, pero no es porque yo quiero, fue porque Dios me reveló. Así que, bueno, dígame, ¿por qué ustedes me mandaron a buscar? Pues, si no, no vengo. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Y todavía Pedro es Pedro. ¿Y saben que Pedro tuvo que ser reprendido por Pablo? Porque tuvo miedo de los judaizantes. Porque cuando llegaron los judaizantes por parte de Jacobo, empezó don Pedro, el gran apóstol Pedro. Y Pablo lo increpó, dice, y hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Quiere decir ahora porque vinieron estos, ahora tú no te juntas con los cristianos gentiles. Óigame, en dominicano le dio un soberbio boche. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos pecadores perdonados por la sangre de Cristo. Y Dios nos hizo santos, pero tenemos que vivir como santos. Como le dijo Pablo a los de Corinto, a los santos hermanos, llamados a ser santos. Mire qué cosa. De nuevo se lo digo, Dios pudo haberte glorificado instantáneamente. Me convertí, ¡fua!, derechito para el cielo. Tanto remedio. No nos dejó aquí para que cogiéramos lucha, para que en el día a día aprendiéramos a valorar la salvación
y a luchar el uno al otro. Por eso Pablo, en una de las cartas, la carta a los romanos, esa arrogancia a los judíos, le dice, mira, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Yo imagino al judío cuando estaba, Pablo sigue, wow, tremendo, te la comiste, Pablo. Y ahora mira cómo cambia, dice, muy bien, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, tú judío, cometes sacrilegio. Óigame, cuando empezaron a decir, Pablo, puede dejar el mensaje hasta ahí, Pablo, gracias. Le está diciendo, no, hermano, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, capítulo 3 Romanos, y termina la discusión diciendo, miren, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, es decir, los gentiles? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Óyeme, esos judíos todavía hoy, nariz parada, hablaba yo con mi hermano Colón sobre la iglesia, ¿verdad?, que está en Lee Avenue, en Nueva York, que unos hermanos conocen, que está en el corazón de Brooklyn, donde viven los judíos. Y usted pasa por esa zona y esos judíos, ¿sabe qué? Usted les hiere. Ese es el judío. Porque se creen superiores, se creen que Dios es solamente Dios de ellos. Y Pablo le dice, miren, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Respuesta, no, papito. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Le bajó los humos. Hermanos queridos, ¿de dónde Dios te sacó? ¿A dónde Dios te va a llegar? Si te lo dio, ¿por qué te exalta? Si ya lo tienes, dice Pablo, y fue Dios que te lo dio. No hay una cosa que le haga más daño a la iglesia que la persona que concentra los ministerios y que cree que ella es ella o él es él. No, porque en esta iglesia, si no predico yo, la iglesia no crece. Mentira del diablo. Y Dios te quita y pone uno que predique mejor que tú. Y yo no, cuando yo canto, cuántas abominaciones que pasan en nombre del evangelio. Hermanos queridos, este llamado a la humildad cobra validez en el contexto de tantas iglesias de hoy. Ay, hermanos queridos, en nuestra relación con la demás iglesia, el llamado a la unidad no solamente con mis hermanos aquí, sino también con mis hermanos de los Batelles, que son mis hermanos, que son despectivamente llamados haitianos, hasta suena ofensivo en la boca de los dominicanos, pero es mi hermano. ¿Tú sabías? Puedo ser parte de una iglesia favorecida con grandes maestros, locales ultra modernos, equipados, y eso genera un orgullo en los miembros. ¿De qué iglesia tú eres? Mi pastor. Cada vez que yo uso esa palabra, ¿no? Mi pastor me dijo. No, mi hermano, yo soy tu hermano. Allá en la iglesia nuestra solamente hay una sola persona que cuando se me acerca me dice, pastor, ya le he dicho yo no sé cuántas veces, es que no me sale. Y hay razón, ella vino de una iglesia pentecostal. Entonces ya yo le dejo que me lo diga. Pero nadie me dice, pastor, en mi iglesia, yo no necesito que me lo digan. No, mi hermano Fernando, por favor, Dios me libre. ¿Con cuánta frecuencia oímos de apóstoles? Mi apóstol. Y yo le pregunto, ¿cuál? ¿Pablo o Pedro? Reverendo, ministros, doctores en teología. Y no es que yo rechace que alguien sea un doctor en teología. Conocemos al doctor Carballosa. Pero cuántos doctores en teología, pero analfabetos en la actitud de la humildad y del amor. Analfabetos en la condescendencia. Yo puedo subirme en un pedestal y mirar a mis hermanos desde arriba. No, mi hermano. ¿Cuántas veces
Hoy existe un tipo de joven, ¿sabía esto? El joven que asiste a la iglesia cibernética. Conoce todos los mensajes de John MacArthur, de fulanito de tal, y sabe más que todos los ancianos. Y ahora él nada más cita a MacArthur y cita a fulanito de tal, pero no sabe nada de respeto. Y detracta a mis ancianos que no tuvieron la oportunidad de formarse. Una vez en un grupo de WhatsApp tuve que decirle eso a un grupo de jóvenes. Prefiero 1000 veces a mis ancianos que están con el Señor, que apenas sabían leer, que se formaron en la universidad de la Biblia de su casa, pero que velaban por mí, oraban por mí, me corregían y tenían el amor, aunque no tenían las letras. ¿De qué sirve un título? ¿Para qué sirve eso? Si no eres humilde y no lo utilizas para enseñar con humildad a los otros, sino que en cambio comienza a detractar a tus pastores ancianos de nuestras iglesias. Eso yo no se lo permito a nadie. A un joven tuve que decirle también, porque hizo referencia a uno de los grandes hombres de nuestra iglesia. Y dije, mira, la próxima vez que tú menciones a ese hombre de Dios, lávate la boca con gasolina, por favor, muchacho. ¿Tú sabes quién es ese hombre? Para que esté hablando en esos términos. No, mi hermano. Jamás rechacemos la formación académica, por supuesto. Dios me dio el privilegio de ser un hombre de academia. Pero no hay que estar anunciando títulos, no hay que estar enarbolando la bandera de la formación teológica, porque la teología, si no va acompañada de humildad, es apostasía. Finalmente, ¿cómo podemos mantener esa unidad del Espíritu? No solamente nos hace agradecidos, nos hace orar, nos hace también ser humildes, sino sobre todo que nos hace adorar. Dice el apóstol Pablo en el capítulo, de nuevo, el número 3. Como dije, a él le dice, miren, Dios me dio el privilegio de anunciar las riquezas del Evangelio de Cristo respecto al misterio que, como ya dije, tiene que ver con ese plan supremo de Dios someter todas las cosas bajo la cabeza de Cristo, donde la iglesia será la joya suprema. Y dice, mira, por eso de nuevo oro por ustedes para que seáis capaces. Esto es una opinión personal, no la voy a defender ni a demostrar, pero entiendo que el verso que dice, seáis capaces de, 18, muchas gracias, hermano. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. No creo que se refiere al amor de Cristo, no, se refiere a la gran revelación del misterio que Dios le dio a conocer al apóstol Pablo. Y esa gran revelación tiene que ver, reitero, con la soberanía de Cristo, todo sujeto bajo su cabeza. Y por eso él termina ese pasaje diciendo, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todos los siglos, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es eso? Adoración. Comenzó el capítulo 1 con adoración y alabanza y termina el capítulo 3 con adoración y alabanza. Eso hace cuando uno conoce. Hermano, 5 aplicaciones. Rápidamente. Mira, mi hermano, si eres maestro o maestra, ya sea de púlpito, de escuela dominical o lo que sea, Dios te ha llamado a enseñar esa gran esperanza. Enséñale a tus hermanos. Enséñale a tus hermanos a dónde Dios nos ha llamado. Porque sabes que una cosa, eso levanta el corazón en las 4 actitudes que mencioné. En segundo lugar, hermano,
en cualquier área en la que te desenvuelvas en la iglesia. Ejerce tu ministerio con humildad. Sé sencillo. A lo mejor tú eres el más destacado en cierta área y uno a veces hasta lo percibe, pero que no te pase por la mente nunca eso, que eso fue debido a tu preparación, a tu capacidad. Líbrate del orgullo de creerte que tú eres el más sabio. En tercer lugar, si eres de los hermanos que tiene el don de consejería, utiliza la esperanza como un medio de llenar de aliento a los que luchan contra el pecado, a los que están desanimados, a los que están tal vez ya al borde de la esperanza de ver ya al Señor, porque han de partir en este mundo. Dios da dones y hay hermanos que tienen esa capacidad de alentar, que tienen esa capacidad de consejería. Hermano querido, utiliza la esperanza como esa herramienta para inyectar de energía a los desalentados. Si eres hermana o hermana de oración, estoy hablando de esos hermanos que oran, que cuando oran, óigame, usted siente que el temblor. Intercede, hermano, por los hermanos de tu iglesia, para que Dios les haga crecer en el conocimiento de su persona, de su Hijo y de la esperanza a la que nos ha llamado. Y por último, iglesia central, repasa estas verdades, reléela, pero reléela como Pablo en adoración. Ese capítulo primero, ese capítulo 2, mire, yo no sé, esta es mi carta favorita. La leo una y otra vez, cada vez aprendo más y más. Y olvídese, tengo que decir como Pablo, Señor, ilumina, alumbra mi entendimiento para saber